Estamos descubriendo cosas, compañeros, que ni a Marx se le imaginaba, digamos, ¿no? Ni a Dussel, ni a Hinkelhammer. Trabajando el problema de los presupuestos, que es aquello que presupone al capital, al dinero, a la mercancía, al trabajo vivo. Ahora vamos a llegar al trabajo vivo, la primera vez que lo dice Marx. Entonces, siguen contenidos muchos prejuicios de la modernidad, por ejemplo, relativo al trabajo, ¿no? Y que tiene que ver con esta sospecha de, para que circule, todo lo que dice Marx respecto de cómo es que el dinero se convierte en capital, está bien, pero le falta un detallito. Y ese detalle es fundamental. Para que se convierta el dinero en capital, no solo es necesario lo que dice Marx. O sea, es cierto lo que dice Marx, es una formalización. Ahorita vamos a llegar a cierto tipo de detalles. Pero para que suceda eso, es fundamental que se conciba a la naturaleza del objeto. Y nadie lo tematiza eso. Y eso produce no solamente una concepción inteligible de lo que sea el capital en el sentido de crítica, sino también respecto del trabajo. En Marx, Dussel y Hinkelhammer hay una tematización, digamos, coherente en el sentido de que el trabajo, como lo conocemos, aparece con la modernidad y el capitalismo. La pregunta es, ¿ese es su trabajo? Cuando hago esa pregunta, hay un montón de presupuestos que no se los ha tematizado, estallan. La modernidad sirve para privilegiar el tipo de trabajo que concibe el capitalismo y la modernidad y descualificar a las otras formas de actividad y acción humana, ¿no? Entonces el ser humano que transforma la realidad del obrero con las manos, que construye, que crea, todo eso es para descualificar completamente el trabajo que se hacía con la naturaleza. Entonces, cuando se descualifica eso, entonces el único trabajo cualificable, o sea, pagable, es el del capital y el capitalista, o el burgués, y se descualifica todas las otras formas de trabajo. Por eso, en el ámbito de la política, el revolucionario es el obrero, pero el campesino es el semiobrero, porque eso no es trabajo, eso es cuasi naturaleza, por decir. Entonces, vamos a suponer que sea el trabajo capitalista el trabajo. Y que transforma, lo vuelve a ser humano, todo eso. Bueno, después de 500 años, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Ven? El trabajo capitalista, o sea, burgués, estupidiza, convierte a los seres humanos en objetos. ¿Eso es trabajo? ¿Ven? ¿Sí se entiende? Entonces, hay que aclarar, tematizar otro tipo de presupuestos, o mejor, los presupuestos que se han tematizado, pero de otro modo, para aclarar de mejor modo qué es aquello que está pasando en este tiempo hoy. Y entonces es posible que podamos dar el dato, porque seguimos arrastrando las mismas consecuencias o concepciones que ha producido la modernidad del capitalismo dentro del marxismo. Y hasta en Marx aparece ese tipo de problemas. La culpa no la tiene Marx. ¿Por qué? Porque está viviendo una época, un momento, una coyuntura donde todavía no se están viendo las consecuencias de eso. El problema es el marxismo del siglo XX. Y nos hemos acostumbrado. Por eso nosotros mismos no valoramos el trabajo que se hace en el campo. No valoramos. Y es lo fundamental. Pero en cambio, el trabajo que se hace en, ¿cómo se llama?, en las fábricas, en los días, eso valoramos, y eso hay que pagar. En cambio, el del campo no hay que, eso no es trabajo, eso no hay que pagar, eso no. Nosotros mismos subvaloramos, menospreciamos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿No? Entonces, no solo Wallerstein, sino ya muchos otros, como Chomsky y muchos otros, están siendo los únicos que están defendiendo el planeta, la vida del planeta, son los campesinos y los indígenas. ¿Y por qué no los obreros, los de la ciudad, todo eso, siguen consumiendo? Yo estoy viendo ahora generaciones de gente de izquierda que ha dado la vida por este país, por estos procesos, en la década del 60, 68 y demás cosas.
No, y hoy, ya que están en las etapas finales de su vida, su consumo es capitalista en sentido estricto y no se les ocurre otro tipo de consumo. O sea, no, ¿qué, Juan? ¿No? Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces, ese tipo de consecuencias nos está obligando a tematizar de otro modo todo lo que supuestamente se ha pensado y aclarado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo continuar esto? Yo estoy terminando de leer los Grundrisse. Entonces, básicamente, bueno, hay otras cosas que habrá que seguir volviendo a tematizar, todo eso, pero digamos, las hipótesis fuertes como que les he estado soltando y voy a seguir haciendo hasta que termine esto. El domingo voy a hablar con Dussel, pero lo más probable es que el siguiente semestre continuemos con las teorías del plusvalor, o los manuscritos del 61 al 63. Yo creo que el nombre que le han puesto los editores desde Kautsky en adelante, la historia de las teorías del plusvalor, es pésimo nombre, ¿no? En realidad es la continuación de la contribución de la crítica de la economía política de 1859, que son los manuscritos del 61 al 63. Entonces Marx publicó en la contribución el capítulo 1 y el capítulo 2, el capítulo de la mercancía y del dinero, el capítulo del capital no lo publicó, y los manuscritos del 61 al 63 era el capítulo del capital. Y estaba escribiendo así y de pronto la cosa se le cambia completamente, ¿no? O sea, no es una mera historia de las teorías del plusvalor, eso es falso, hay que cambiar toda esa perspectiva. Y hay un solo trabajo al respecto, en el sentido de estudio, análisis, todo eso, que es el texto de Dussel. Después de eso no hay. Y que yo sepa, un seminario al respecto no se ha hecho. O sea, sería la primera vez. Del capital, ¿no? De los Grundrisse, bueno, menos, pero sí. Pero de las teorías del plusvalor, un manuscrito del 61-63, que yo sepa, ¿no? Entonces, yo creo que lo más probable es que hagamos eso. Se lo manuscritos del 61-63. No, y los tenemos en PDF, ¿no? ¿Está? Pueden bajar ahí, imprimir los textos, todo eso. Y evidentemente vamos a agarrar como guía el texto de Dussel, ¿no? Los manuscritos del 61-63, ¿no? Y en nuestra página, la siguiente semana vamos a poner 2 ensayos de actuales investigadores del MEGA. Ustedes van a leer. Están girando sobre el tomo 2 de los manuscritos que Marx preparó para el Capital y que no se publicaron nunca y que el MEGA los ha publicado por primera vez, creo que es el tomo 11 de la segunda sección del MEGA. Ustedes van a leer, ¿no? El uno es un trabajo, un ensayo, y el otro es la introducción a la traducción que se ha publicado ya en los Estados Unidos. Ustedes van a leer, sigue siendo lo mismo de siempre. Una lectura economicista, o sea, siguen en la bobería, ¿no? Y son actuales, ¿no? Entonces, para que se vea en qué está el primer mundo y en qué estamos nosotros. Habitualmente me llega propaganda hay un círculo de materialismo histórico en Inglaterra, están haciendo unas reuniones ahora, como invitado de honor va a estar Negri, ¿no? Y leo los títulos, ¿no? Que siguen la misma bobería de siempre. Parece una total ingenuidad e inconsciencia. Ahora, en parte, bueno, se entiende. ¿Por qué? Porque están en el centro de, digamos, el capitalismo mundial, digamos, de la City, ¿no? ¿Por qué la City permite que haya todo eso? Porque se le hace cosquillas al capital, o sea, no le toca en absoluto. Porque si fuese una crítica mortal, ya los hubiese hecho desaparecer. ¿Sí se entiende? ¿No? Te están jugando a la crítica, así como Proudhon. ¿Quieren jugar a la crítica? Y jueguen, ¿no? Sin términos que nosotros vamos a meter en el nuestro. Entonces, yo siempre, ya estoy acostumbrado a este tipo de iniciativas, todo eso, ¿no? Compañeros, vamos a hacer esto, todo eso. Al principio, todo el mundo, a la mera hora, son unos cuantos gatos como ustedes. Entonces, ya llevamos año y medio, digamos, ¿no? Entonces, yo no creo que hagamos todo esto en 5 años, va a ser más. Este servidor va a continuar, ¿no? ¿Quiénes van a continuar? Entonces yo voy a ver aparecer generaciones, desaparecer generaciones, ¿no? Así como una vez hablado con Dussel. No fueron 10 años, fueron 13 años en total, ¿no? Lo que trabajó Dussel.
todo lo de Marx. Entonces, aparecen en general, desaparecen, aparecen, desaparecen. Y la gente consecuente de todo eso es escasa, ¿no? O sea, los que realmente están... Entonces, en el caso de Marx, estamos trabajando los 10 años más duros de su vida. O sea, mucha gente hubiese abandonado ese tipo de trabajo. Entonces, ¿quiénes se mantienen al pie del cañón, por decir? Quienes tienen realmente un compromiso. Y esto es ético. El pasaje, lo tengo clarísimo, el pasaje de la conciencia, la autoconciencia es ético. Es el reconocimiento del otro como ser humano, la dignidad del otro como ser humano. Ese pasaje. Pero el pasaje de la autoconciencia al concepto es ético. Pero ya no es suficiente el reconocimiento del alter ego como ser humano. Para hacer el pasaje al concepto hay que reconocer a la naturaleza como Pachamama. Es más complejo. Ya lo tengo yo, ya, claro, pero está haciendo unos días de giro que a nadie se le ocurriría. Todo el mundo estaría, casi todo el mundo, sí, ¿no? Hay que reconocerle al indio, al negro, ¿no? A la mujer, sus derechos, sí, claro, es fácil. A ver, reconocer que la naturaleza es Pachamama. Es más complejo. Por eso no se ha hecho ese giro todavía. Por eso Hegel está intacto. Y no es fácil, es complicado. Entonces, tienes razón Michael Heinrich cuando dice, bueno, en los marxistas, así entre comillas, ¿no? En los estudios, todo eso. ¿Qué es el capital? Marx dice que el capital está porque Althusser dice, porque Coletti dice, porque... No, a ver, ya. Está bien, ellos dicen eso, pero ¿tú qué dices? No, yo creo que lo que dice Althusser está bien, ¿no? Ahora eso que dice, ¿tú lo has comprobado? ¿No? Entonces nosotros hablamos a partir del dice que dice, a partir del chisme. No, porque lo dijo Dussel, porque lo dijo quien quiera, porque lo dijo. ¿Y tú lo has comprobado personalmente eso? Eso vamos a comprobar. O sea, todas las hipótesis de Dussel, relativas a los manuscritos de 1963, lo vamos a someter a juicio. Entonces vamos a decir, o sea, yo he comprobado. Entonces, yo estuve ahí cuando el maestro Bautista estaba, ahora, nosotros hemos leído, hemos comprobado el texto. Está el de los Grundrisse y vamos a agenciarnos el de los manuscritos de 1963. Ya apareció así también un tomo, pero es un poquito más grande. ¿No? Para ir comprobando, ¿no? Paso a paso, qué dice, qué no dice. Y es muy posible que Marx haya tematizado el problema, pero como está a 100 kilómetros por hora y lo haya pasado, etcétera, etcétera. Es un poco lo que dice Hinkelamber, ¿no? Marx lo toca, pero no lo elabora. O sea, lo dice, lo enuncia, pero no lo elabora. Es tarea nuestra elaborar. ¿No? Que es un poco lo que me he estado dando cuenta yo aquí en los Grundrisse, ¿no? Entonces, tarea nuestra es elaborar, desarrollar todo eso. Así, o sea, todo ese tiempo por estar trabajando, seguimos trabajando. Y aparece más trabajo todavía, ¿no? Así, compañeros. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, hemos quedado en la 187, 188. Entonces, yo voy a retomar desde ahí para continuar el tema. Porque, bueno, aquí está apareciendo algo sumamente interesante a mi juicio, en el sentido de que habíamos leído ya esta cita en el capítulo del dinero, donde Marx dice cómo es que el tipo de formalización que de la realidad ha producido el capitalismo es el que le aparece al punto de vista del observador. Y en este caso el punto de vista del observador es el punto de vista del intelectual, ¿no? Del economista en primera instancia, después de eso del filósofo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que está mostrando aquí Marx en el sentido de cómo el capital produce un vaciamiento de todo tipo de contenido, al cual se le llama formalización, sea una forma sin contenido, eso sería, ¿no? Está magistralmente desarrollado por Kant. Y Kant es el filósofo fundacional del pensamiento conservador hoy, desde Rawls en adelante, ¿no? Habermas es bien kantiano, o sea, los de la comunidad económica son bien kantianos en última instancia, porque
les brinda, les posibilita la posibilidad de poder recurrir a conceptos fundantes como para poder desarrollar su pensamiento en este tipo de perspectiva. Y el crítico mortal de este tipo de vaciamiento de la realidad en términos de formalización sería Marx. O sea, hay que deshacer la filosofía kantiana desde Marx. No, así para mostrar por qué es que esa concepción de razón no sirve para la vida. ¿No? Pero sí le presta grandes servicios al pensamiento conservador. ¿Sí se entiende? O sea, hay que mostrar, hay que volver eso. Es lo que está diciendo Marx y en parte se le ha pasado al pensamiento crítico del siglo XX. ¿No? Hartas tareas, ¿no? O sea, ya no es solamente Hegel, ¿no? Digamos, el modo como es que procede la razón moderna, ¿no? Sino es que cómo ahora se formaliza el vaciamiento de contenido que produce el capitalismo respecto de lo que sea la materialidad de la vida, ¿no? Tal es así que ahora, aunque uno no diga, a ver, ¿qué puedo ser, de izquierda o de derecha? O sea, ya no es necesario eso. Basta con estudiar a los pensadores contemporáneos para que uno termine siendo de derecha. Está tan bien formalizado de tal modo de que uno, eligiendo cualquier pensador, termina siendo de derecha. Y si es que es crítico, su crítica es bien light, por decir, ¿no? Bien pertinente a estas formas de producción de dominio sumamente sofisticado. Había leído esto, es el único párrafo aquí de la página 187, donde dice Marx: por otro lado, queda en evidencia igualmente la tontería de aquellos socialistas, en particular los franceses, quienes procuran demostrar que el socialismo es la realización de las ideas de la sociedad burguesa, proclamadas por la Revolución Francesa. Entonces nosotros a partir de esto decíamos, en el siglo XX, ¿no?, el socialismo quiso realizar a la modernidad, o sea, los principios de la modernidad, ¿no? Esto, la realización del individuo, de la libertad, etcétera, etcétera, ¿no?, según los cuales el intercambio, el valor de cambio, etcétera, originariamente constituyen un sistema de libertad e igualdad para todos, pero que han sido desnaturalizados por el dinero, el capital, etcétera, etcétera. Entonces, sí, a la modernidad le quitamos el capitalismo y le ponemos el socialismo y ya está, hay realización plena, digamos, del ser humano. Falso. Por eso es que hay que, haciendo la crítica al capitalismo, hay que hacer la crítica al socialismo del siglo XX. ¿No? Y podemos hacer este tipo de crítica cuando hacemos la crítica de la modernidad, que es el presupuesto que está debajo de ambas posiciones. Por eso decimos, tanto el burgués como el proletario son productos de la modernidad. En última instancia tienen la misma conciencia. En vez de basar en la cuestión que es que el capitalismo no puede realizar tampoco la modernidad, que las sociedades lo pertenecen. ¿Escuché bien o...? Que el capitalismo no pudo realizar la modernidad. No sé si el socialismo es quien se propone realizar y no lo va a lograr. Ahora, a ver, el capitalismo está realizando a cada paso a la modernidad, pero cuando dice el capitalismo, solamente en el capitalismo eres libre, en parte es cierto, pero en parte es falso. ¿No? Es cierto en cuanto tú crees que el concepto de libertad que produce el capitalismo es acorde a tu aspiración humana, digamos, ¿no? En el capitalismo yo puedo darme el lujo de elegir entre Coca-Cola, Pepsi-Cola, Orange Crush, Fanta, ¿no? Si a eso le llamas libertad, pues eso te realiza. Ahora la pregunta es eso libertad? Entonces, cuando tú tienes una idea ontológica, porque esa es óntica, que trasciende esa mera onticidad, que es respecto de lo cual tematiza Marx en el sentido de la libertad se juega cuando tú tienes la posibilidad de elegir una forma de vida.
¿no? Entonces, lo que promueve y propugna la modernidad, el capitalismo ya no lo puede realizar. Y no lo vas a realizar. O sea, a cada momento está diciendo el capitalismo de que dentro del capitalismo tú eres libre, tú te puedes realizar, todo tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente algunas personas pueden lograr eso. Algunas personas, digamos, así entre comillas, el 10% de la humanidad, pero no el 90% de la humanidad. Un poco lo que dice que entonces el capitalismo no es la modernidad y sería suicida. Ahora, es suicida porque socava las condiciones de posibilidad para la realización de la humanidad en general, incluyendo no solamente el 10%, sino el 1%. Socava eso. O sea, la condición de posibilidad para que exista humanidad es que exista, por ejemplo, naturaleza. La está destruyendo, pero sistemáticamente, ¿no? Y su racionalidad conduce a ello, lleva a ello. Por eso, no, in the long run, no puede. Y en apariencia, pareciera que se pudiera. Es apariencia. Exactamente, porque la modernidad aquí la modernidad es fundamental. Por ejemplo, hace un mes, más o menos, 2 meses, una activista del Congo, una congolesa, en una conferencia, no sé si en España, pero en Europa, ella decía, ¿no? Nosotros morimos para que ustedes tengan su celular. Eso es cierto. El otro día, a una persona que estaba pidiendo limosna, ¿no? Le digo, lo voy a dar, ¿no? Pero a la vuelta porque no tengo ahorita cambio. Entonces vuelvo y le estoy dando limosna, estaba feliz con su celular. Realizado. Entonces, no, digamos, vamos a suponer que vivía en el campo, viene acá, y en el campo no podía tener celular, viene acá, está realizado. Pero esa realización, ¿a costa de qué es? No es 1, no es 2, no es 100, son miles los que mueren a diario para que la gente tenga su celular. Y el capitalismo y la modernidad consisten en no solamente la argumentación, sino la práctica, gracias a la cual tú termines por entender de que no hay salvación para todos, sino solamente para unos cuantos. ¿Y es cuántos? Básicamente el 30% de la humanidad. El resto es literalmente desechables. Así se está constituyendo a gran parte de la humanidad. O sea, el 70% de la humanidad. En 5 o 6 años vamos a ser 10.000 millones de habitantes. O sea, para 7.000 millones de habitantes, no, desde la perspectiva de la modernidad, no hay solución. Si no quieren seguir sufriendo por decir que lo mejor es que se suiciden, si es que no los vamos a matar por decirlo. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces, cada vez el capital va cerrando posibilidades de superación de este tipo de situación, de tal modo de que veamos solamente eso. O sea, no hay de otra. ¿Quieres la salvación para el mundo o el planeta, la humanidad? No hay. Pero para ti sí, ¿no? Para ti sí, sálvate tú. Tú sí puedes. Y esto es el cristianismo. La salvación es individual. ¿No? O sea, tú, pero toditos, ¿no? Está difícil, es casi imposible, pero tú sí puedes salvarte. ¿Y cómo te puedes salvar? Siendo un gran sirviente del capital o yo los demás. ¿Listo? Solo esos entran al arca de Noé de la modernidad. El resto queda fuera. Así literal. Entonces, frente a eso necesitamos abrir la racionalidad de otro modo, de tal modo que concebir a la realidad sea posible. En la perspectiva de o nos salvamos todos o perecemos todos.
¿Sí se entiende? Entonces, a partir de esto que decíamos, ¿no? Que el concepto de igualdad, libertad, inclusive fraternidad, no sirve. Por eso, frente a la fraternidad de la Revolución Francesa, que decía Dussel, la solidaridad. Más abajo dice, la realización de la igualdad y la libertad. Entonces, no es la igualdad en sentido general, no es la libertad en sentido general, es la libertad de los modernos, que se acreditan como desigualdad y carencia de libertad, ¿no? La igualdad existe, sí, pero es formal, cuando tienes dinero. Y la libertad es igual formal, cuando supuestamente vas y votas, ¿no? Y se acreditan como desigualdad y carencia de libertad. Ahora, esto que se puede expresar en el ámbito de la política, se produce en el ámbito de la economía. Es lo que está mostrando Marx. Ahí es donde se produce y aparece como consecuencia en el ámbito de la política. El deseo de que el valor de cambio no se desarrolle en capital o que el trabajo que produce valor de cambio no se vuelva trabajo asalariado. Y esta es una crítica al socialismo francés. Dice, es tan piadoso como estúpido. O sea, hay que cambiar radicalmente la forma de la producción de este tipo de materialidad. Y no el efecto o el fenómeno. Entonces, más abajo le dice utopismo. Utiliza eso, ¿cómo se llama esa palabra? Mucho quinquelambre. Entonces de ahí, ahora yo me voy a saltar. No, habíamos quedado ahí, perdón. Ahí habíamos quedado. Entonces, esto es todo lo que tengo preparado. A la página 188. Y esto es lo que habitualmente pasa. Estoy igual, en el único párrafo que hay, donde dice 161, un poquito más abajo, si abstraigo de un concreto lo que lo distingue de su abstracto, no obtengo otra cosa que lo abstracto. Y ese es el modo de procedimiento de la modernidad. Está abstracto, ¿no? Entonces, es la crítica a la forma como es que la economía política piensa y razona al capitalismo de su tiempo. Para decir de que existía dinero, existe dinero y va a seguir existiendo dinero. Existía capital, existe capital, va a seguir existiendo. Existía trabajo asalariado, existe trabajo asalariado. O sea que no hay nada nuevo. En ese sentido, que solamente es un desarrollo de una forma más sofisticada. Dicen, no, existía dinero, sí, pero no es el mismo dinero que hoy. Existía acumulación de dinero, ¿no? A la cual los socialistas franceses que le dicen capital, ¿existía acumulación de dinero? Sí. O sea, acumulación de riqueza, sí, pero no es lo mismo. Para que haya capital, ¿cómo se llama? Se necesitan otro tipo de condiciones. Y eso es fundamental para la siguiente forma de vida. En la siguiente forma de vida va a haber mercancía, sí. Va a haber dinero, sí. Va a haber riqueza, sí, pero no va a ser capitalista. Ahora, ¿qué es aquello que tenemos que saber para que no sea capitalista? Para eso sirve toda esta tematización, ¿no? Entonces, cuando dice, si abstraigo de un concreto lo que lo distingue de su abstracto. ¿Qué es lo concreto? ¿No? ¿Qué es un abstracto? ¿No? En el lenguaje de Marx. En el mundo de la vida cotidiana hablamos al revés, ¿no es cierto? Cuando decimos, esto es concreto, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con el lenguaje de Marx, ¿no? Entonces, lo concreto, ¿no? Es una representación en general de algo que acontece en la realidad. Digamos, el tipo histórico de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, este es el punto. Entonces, aquí aparece un abstracto que es el dinero, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Si a este abstracto yo le abstraigo de su concreto, o sea, de su realidad histórica, ¿sí se entiende eso? O sea, por ejemplo, digamos, aquí había rey, pero eso es una forma de decir, como digamos en el mundo andino-amazónico, ¿no?
¿Había un rey? Sí, pero eso es una forma de decir, eso es una forma mala de decir, porque era Inca. Ahora, Inca no quiere decir exactamente lo mismo que rey, ¿sí se entiende? No quiere decir otra cosa. Entonces, si digo, todo Inca era un rey, lo que estoy haciendo es esto que está diciendo mal. Si abstraigo este abstracto de su concreto, ¿sí se entiende? ¿No? Al final, todos los gatos son partos. Si abstraigo de un concreto lo que lo distingue de su abstracto, no obtengo otra cosa que lo abstracto. Y más abajo dice, esta burda incapacidad de captar las diferencias reales. Sí, en todo concreto, en distintos mundos de la vida o formas de vida, hay dinero, pero no significa lo mismo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso cuando la economía política clásica está tematizando el dinero, está tematizando el capital, está tematizando, ¿cómo se llama?, el trabajo asalariado, en distintas épocas, ¿no? O sea, por decir, vamos a suponer que en 10 libros aquí está la forma de producción que han desarrollado los romanos, ¿no? Entonces, digamos que está ahí, ¿no? Entonces, en vez de tematizar ese concreto, entonces, van así como por diciendo, ¿dónde trabajan el dinero? Que se van al abstracto. El dinero. Entonces dicen, entonces esto es el dinero. Pero lo han abstraído de su concreto. Y así a ese dinero yo lo puedo decir lo que yo quiera, ¿sí se entiende? Y en general procedemos así. ¿De qué estás haciendo tu investigación? ¿No? Sobre el concepto de trabajo asalariado, ¿no? Está interesante, ¿no? Entonces, para no leerse toda la obra de Marx, o todo el Capital, entonces me voy a ver, compañeros, ustedes conocen un libro de un autor donde trabaje el concepto de trabajo asalariado, me voy a la parte, ¿no? Y ese me va a llevar a tales o cuales citas de todo el Capital, ¿no es cierto?, donde Marx habla del trabajo asalariado. Es más, hasta hay un librito, pero estoy haciendo exactamente lo mismo. Lo que no se debiera hacer, estoy diciendo, ¿sí se entiende? Es normal. Hasta con obras de Dussel pasa eso. ¿Dónde habla del pobre? ¿Dónde? O sea, toda la obra no me interesa, lo que me interesa es ¿dónde? ¿Sí se entiende? Entonces, por decir, digo, vas a suponer que conozco, siempre me hacen ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Dónde trabaja la diferencia que Dussel hace entre, el pauper ante festum y el pauper post festum, ¿no? En el tercer tomo de los trabajos sobre Marx. Ahí se da. Y después, a partir de eso, dicen, es que Marx la corrió, y ya empiezan a hablar y dan clases, hasta tesis de doctorado. ¿Sí se entiende? Eso está diciendo Marx. Dice, esta burda incapacidad de captar las diferencias reales termina por ser la presentación del sentido común puro, del sentido común como tal. Por eso dice Hinckelhammer que la ciencia moderna, especialmente la eurocéntrica, es una sistematización de prejuicios europeos modernos occidentales. ¿Sí se entiende? Cuando dice eso, sabe lo que está diciendo. O sea, el sentido común lo han sistematizado. Y como coincide con el sentido común, y al sentido común, en el mal sentido de la palabra, no le interesa pensar. Entonces, cuando coincide con los prejuicios del sentido común, dice, sí, es verdad, así es. ¿No? ¿Sí se entiende? Si yo tengo prejuicios relativos a los afros, por decir, no tengo, pero digo, si yo, ¿no?, o alguien tiene prejuicios a los afros, y viene alguien y desarrolla un pensamiento bien elaborado, ¿no?, que coincide con sus prejuicios, dice, es verdad, eso es científico. ¿Sí se entiende? Pero está diciendo Marx que no tiene nada que ver con la ciencia. Ahora me salto a la página 189, a la siguiente. Y aquí empieza el problema de cómo es que se puede distinguir entre capital y dinero, ¿no? ¿Cuándo el dinero se vuelve capital? ¿Cuándo el dinero deja de ser dinero y se convierte en capital? Es una reflexión muy
muy sofisticada, muy sutil. Yo creo que si alguien se diera la molestia de trabajar esto en serio, ¿no? Independientemente de que nombre o no, o escriba algo sobre Marx, al problema al cual se dedica está preparado para trabajar el tema, ¿no? O sea, por alguien que trabaja así de modo tan fino, tan sofisticado, es Husserl. Es una sofisticación impresionante, hace todo lo posible por no dar por supuesto nada. Todo, ¿sí? ¿Qué es aquello que está por supuesto? A cada momento lo va tematizando. Y eso está haciendo Marx. Y por eso dice Hinkelam, Marx hace una fenomenología de la vida real. No está haciendo ni una fenomenología hegeliana ni una fenomenología husserliana, está haciendo una fenomenología de la vida real, ¿no? Porque está mostrando cómo es que, por un lado, aparece la vida, ¿no?, como realidad, y a su vez, cómo es que se la encubre, ¿no? Paralelamente va mostrando, entonces, cómo es que se la puede desencubrir. Entonces, el segundo paso, dice Marx, el dinero como capital es una determinación del dinero. Entonces, vamos a agarrar las categorías. Este es el dinero. Entonces, dice Marx, toda determinación no solamente ha sido determinada, sino que también es determinante, ¿no? Más adelante hay ejemplos geniales que va poniendo Marx al respecto. Entonces dice ahora Marx, el dinero es una determinación en el sentido de que puede devenir, no necesariamente, pero puede devenir un capital. Es una determinación del capital, ¿no? Para mostrar por qué es que antes era imposible de que el dinero devenga capital y por qué ahora sí es posible eso. Pero, inclusive en el capitalismo, no todo dinero, no toda acumulación de dinero es capital, ¿no? O sea, digamos, no todo rico es capitalista. Rico, digamos así, por ejemplo, en el mundo andino amazónico. Al rico se le dice Hamiri. Hamiri, se le dice rico, ¿no? Entonces es un Hamiri, es un rico. Ahora, ¿por qué es rico? Evidentemente tiene casas, todo tipo de cosas, que sí, ¿no? Pero se le dice Hamiri porque tiene para repartir, para compartir, para dar. ¿Sí se entiende? Y normalmente eso lo hace en las fiestas. Entonces la gente acumula, la gente quiere ser Hamiri, ¿no?, para en las fiestas dar de comer a todo el mundo, gratis, ¿no? Entonces acumula, o sea, tiene, por decir, digamos, estoy inventando, $1 millón, ¿no?, para convertirlo en capital. No, tiene $1 millón, ¿es capital? No. ¿No? Voy a contar una anécdota chistosa. Aquí se entiende, ¿no? Ustedes saben quién es la Lucero, ¿no? Hace poquito, una fraternidad de amiris juntan dinero, ¿no?, para una fiesta que se llama El Gran Poder, que es en el mes de junio, ¿no?, y para la presentación oficial, todo este tipo de cosas, ¿no?, se dan el lujo de invitarla a la Lucero, ¿no? Se le pagan pasaje, su salario, todo eso, para que vaya y cante y todo el mundo, ¿no?, que jamás en su vida está visto a la Lucero, bueno, va y baila con las canciones de Lucero, todo eso, o sea, sin pagar nada, ¿no? Entonces han juntado dinero para eso. Es más, a la Lucero le hacen vestir de cholita, todo eso, ¿no? Y la posa, todo tipo de cosas. ¿Sí se entiende? O sea, tienen dinero, pero no son capitalistas. ¿Sí se entiende? En el futuro va a haber gente con dinero, pero eso no quiere decir que es capitalismo. Pero ahora mismo en esta etapa convivimos con eso. Sí, pero es muy difícil, ¿verdad? Sí. Es muy difícil acumular sin ser capitalista. Sí y no, porque hay gente que quiere acumular para ser capitalista y no puede.
Sí, ahora en y del trabajo, y del trabajo. ¿no? Para, a ver, ir en cortito, para ir avanzando, las hipótesis, ¿no? ¿Quieres ser capitalista? Tienes que estar dispuesto a explotar Hasta la muerte. trabajo del pobre, sea niño, mujer, hasta... O sea, si quieres ser capitalista, tienes que ser desgraciado, listo. Tienes que tener killer instinct. No solamente para explotar a la naturaleza, sino también el trabajo humano. Vamos a suponer de que tienes que pagar el salario 200 pesos al día. Eso es lo que está establecido y todo este tipo de cosas, ¿no? Si viene un tipo y te dice, yo te pongo ahorita 50 trabajadores a los cuales solamente hay que pagarles 50 pesos al día, tú tienes que estar dispuesto a eso. Así, órale, y hacerles trabajar en 8 horas, 50 pesos. Y tú sabes que es injusto eso, y te vale, tienes que estar dispuesto a eso. ¿Sí se entiende? Y hay gente que no está dispuesta a eso, y tiene dinero. O sea, convivimos con eso. De lo cual, inclusive, el capital se sirve para subsumir inclusive eso. Como ahora hay quienes se esconden en eso también, ¿no? ¿Qué? Hay también quienes se esconden en eso. Por ejemplo, no sé si porque cuando es paternalista y empiezan más para las fundaciones. No, eso es, que digamos como esa es una acción encubridora de un trabajo explotador presupuesto. Ese es otro ejemplo. O sea, si su dinero utilizara el RIE para eso, no sería el millonario que es. Es parte de la propaganda, etcétera, etcétera. Es parte del encubrimiento, ¿no? El ejemplo que está poniendo es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha gente filántropo que lo hace bien, pero para no pagar más impuestos. No sé Que, por ejemplo, eso es racional capitalista, ¿no? Ellos no lo hacen porque van a hacer bien, sino porque se ahorran mucho dinero. Exactamente, ¿no? Entonces, más adelante va a decir, ¿no? Vamos a llegar a eso, ¿no? El capital, así literal, Marx dice, el capital no es una cosa, en el sentido de, tengo 10 millones de dólares en el banco. No, el capital es una relación, es un tipo de relación social. Y aquello que presupone eso es un tipo de racionalidad. O sea, tú tienes que estar dispuesto a explotar hasta la muerte al prójimo sin sentir el más mínimo de remordimiento. Lo mismo la naturaleza, aunque no tengas 10 millones de dólares. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando Marx dice el capital es una relación, que lo es una relación social, es un tipo de relación que se establece entre los seres humanos y con la naturaleza, Marx, Hinkelhammer se le dice, es un tipo de racionalidad. Por eso es que, sin ser capitalista, yo puedo ser un burgués cabrón. Y tal vez sea peor que el capitalista. Porque ese es el funcionario, ese es el, ¿cómo se llama? El burócrata que hace funcionar la maquinaria del capital. Y eso se forma en las universidades, con racionalidad científica. ¿Sí se entiende? Es la función del capataz. ¿No? Que a veces, ¿no? Es más cabrón que el capitalista. El capitalista está dispuesto a explotar, pero cuando ve directamente la explotación, que le dice al capataz, no, ya, déjalo. Pero el capataz está dispuesto a desollarlo vivo. Y el capitalista no, pero participa de ese tipo de racionalidad. ¿Sí se entiende? Y nuestras burguesías nacionales, nuestros políticos nacionales cumplen esa función. ¿Qué tal? Por eso a veces nuestros trabajadores prefieren trabajar en los Estados Unidos, ¿no? El mejor patrón es el gringo, el peor es el latino. ¿Qué tal? Eso Marx lo está diciendo. ¿Se entiende claro, no? Y entonces podemos tener elementos o categorías como para saber cómo es que podemos hacer la transición. O sea, el problema no es no tener dinero. El problema es que es aquello que está presupuesto. Y está ya dicho en los Grundis. Ahora, evidentemente, lo estoy ampliando con lecturas del Capital y tal cosa, pero ya. En parte tiene razón Dussel cuando dice,
Si Marx no hubiese escrito a partir del 61 en adelante nada, básicamente ya estaba acá, pero había que trabajar, había que saber trabajar, Marx, ¿no? Y la elaboración sofisticada, bueno, es el tomo 1 del Capital, ¿no? Y cada vez voy teniendo más elementos como para poder fundamentar de mejor modo mi hipótesis en el sentido de por qué es que Marx no continúa con el tomo 2 y el tomo 3. Está descubriendo cada vez más elementos como para poder cuestionar inclusive su propio tratamiento crítico del capitalismo, de tal modo de que le aparece tanto trabajo. Es un poco lo que este servidor en estas vacaciones le ha sucedido, le ha pasado, en el sentido de que, bueno, ya tenemos mucho trabajo, pero cuando más vamos descubriendo los problemas, nos aparece mucho más trabajo todavía. Y eso se produce un agobio, y frente a eso uno avanza tan lento, o sea, uno no puede avanzar rápido. A partir de la circulación te has perdido de las exposiciones. Es una ontología impresionante que produce el capital de tal modo de que sea imposible captarla a ella como es. Entonces, la forma de tematización es lenta, no es rápida, así como la circularidad del capital. Entonces aparece cualquier cantidad de trabajo. O sea, tendremos hombros como para poder soportar esa carga de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hace 12 meses creo que dije, ¿no? Cuando al final de su vida le hacen una entrevista a Marx, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Luchar. Y después de así, ¿qué? Es la lucha. Hemos venido a este mundo a luchar. La lucha. No a pasarla bien, ¿no? Mientras hay este tipo de relaciones. Puede considerársele como una realización superior, ¿no? Al dinero como capital. Del mismo modo que puede decirse, y fíjense cómo dice Marx, no está diciendo del mismo modo que es, no, a modo de ilustración, del mismo modo que puede decirse que el desarrollo del mono es el hombre, ¿no? En el sentido de que lo que decían los pésimos lectores de Darwin, o sea, los evolucionistas de derecha, por decirlo, ¿no? De que el hombre es, o el ser humano es la fase superior del mono, ¿no? De que el mono, su desarrollo estaba encaminado a ser el ser humano, ¿no? O sea, había una ley interna que conducía inevitablemente a eso. Entonces, del mismo modo, el dinero, no hay de otra, está destinado a convertirse en capital. Falso. El dinero no está destinado a convertirse en capital. Es en el sentido de que tienes dinero, eres capitalista. Falso. De esta manera, sin embargo, se coloca la forma superior como un sujeto dominante, ¿no? Que la superior domina, digamos, a la inferior y lo compele a convertirse, en este caso al dinero, en capital. Sea como fuere, dice, el dinero como capital se diferencia del dinero como dinero. El dinero como capital no es lo mismo que el dinero como dinero. Y esto parece, yo puedo tener 10, 100 millones de dólares en el banco y no ser capital. Para que sea capital, no solamente tiene que estar circulando, sino que tiene que formar parte de la relación social, gracias a la cual el capital no solamente se convierte en capital, sino que se reproduce como capital y a su vez funda las condiciones de posibilidad de tal modo de que no deje de ser capital, ¿no? En ese sentido, el capital en última instancia ingresa a la circulación para reproducir, no solamente para reproducirse como capital, sino para reproducir las relaciones gracias a la cual ese capital va a seguir siendo capital. Entonces es capital.
Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Es toda la tematización de todo esto. De lo contrario no se entiende. Es lo que está diciendo. Y por eso es que no todo país, cultura o civilización, o no todo ser humano es capitalista in toto. Por eso al capital le interesa, ¿no?, subsumir todo tipo de relación humana al interior de la circularidad o de la circulación pertinente a la reproducción del capital. De lo contrario, el capital deja de ser. Está mostrando eso muy... Y por eso ¿cómo se llama? ¿Qué dice Marx? El movimiento incesante del capitalismo, las 24 horas del día, no puede parar un minuto, un segundo. No puede, no debe, porque si para, deja de ser capital. Cuando el dinero está, 10 millones de dólares, debajo del colchón o en mi casa, eso no es capital. ¿Por qué? Porque no está en la circulación. ¿Sí se entiende? Y el dinero, no, digamos, el dinero está económico, lo que está guardando las bodegas. Es un respaldo. Es un respaldo. Es un respaldo del dinero que está circulando. En lo contrario, se llama, en lo contrario, el oro se llama valioso si se conserva dentro de la tierra. Si se conserva dentro de la tierra, no tiene valor. Para que tenga valor, tiene que estar en el proceso de valorización. Más adelante vamos a ir viendo eso. ¿Qué significa el proceso de valorización? Para que haya el proceso de valorización, tiene que haber trabajo humano, ¿no? Y para que haya la valorización en sentido estricto, el tipo de trabajo tiene que ser el trabajo asalariado capitalista, porque antes hubo trabajo asalariado, pero no necesariamente es el tipo de trabajo asalariado que permite este tipo de valorización. Poco a poco van apareciendo, genial el modo como va explicando todo esto Marx, porque hay que tener mucha paciencia por eso, ¿no? Es menester desarrollar la nueva determinación, en el sentido de cómo es que el dinero se convierte en capital. Un poquito más abajo dice, no obstante, se trata solamente del mismo que es puesto en una particularidad que existía ya antes de él como no capital. O sea, el dinero, primero, existe como no capital y que constituye uno de sus supuestos, ¿no? Entonces, como estoy leyendo yo con lupa todo esto, estoy tratando de comprobar empíricamente el tipo de categorías a las cuales hace uso Dussel para darle consistencia al tipo de lectura que de Marx ha hecho. Por ejemplo, el concepto de nicht capital, así, no capital. El máximo del siglo XX no lo ha trabajado, ¿no? En el sentido de no ser, ¿no? Nicht capital. En la perspectiva de concebir a capital como el ser, digamos, ¿no? Entonces aquí, no capital, en el original está nicht capital. O sea, Marx está utilizando este tipo de conceptos, que no los ha utilizado el máximo del siglo XX. Por eso la lectura de Dussel es diferente. Y, en mi opinión, permite entender de mejor modo los problemas, pero la cosa es más complicada todavía. Entonces, tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? Es un poco lo que decía la última sesión. En estas vacaciones he llegado a la conclusión de que si antes no escribimos algo así como o alguien no escribe una introducción al Marx de Dussel, nuestro Marx va a ser ininteligible. Si en el Marx de Dussel era una cuestión de Dussel, pero nuestro Marx va a ser esotérico, ¿no? Entonces hay que hacer lo previo. Y bueno, respecto del Marx de Dussel, ¿qué tipo de trabajos hay? No hay. Y por la cantidad de ediciones sabemos de que su trabajo sobre los Grundrisse se ha, ¿cómo se llama?, leído, o se está leyendo, ¿no? Creo que lleva 8 o 10 ediciones, algo así, su libro sobre los Grundrisse. Sobre la tercera y cuarta redacción, son como 3 o 4 ediciones que hay, pero sobre los manuscritos del 61 y 63, ¿no?, recién, después de, fíjense, el libro salió en el 88, 98, 2018, estamos en el 2017,
casi 20 años, digamos 18 años. 18 años después recién hubo una segunda edición. Quiere decir que el primer tiraje de 3.000 ejemplares, ¿quién los ha leído? ¿No ven? ¿Sí? Nadie se interesó, y justamente a eso nos vamos a meter, justamente para entender el modo como es que se produce este tipo de especificidades. Me salto a la página 190. En el segundo párrafo, al final dice: en la mera acumulación de dinero aún no se incluye, como hemos visto, la relación de la capitalización. No es lo mismo. Ahora me voy a saltar al último párrafo y a la última oración. Esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado, esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado, hay que saber leer los textos. Esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado nivel histórico del modo de producción social. Así es como dijeron. Está dada conjuntamente con esto. Constituye, pues, una relación histórica. O sea, para que el dinero se convierta en capital, tiene que haber como supuesto un determinado nivel histórico del modo de producción social. Ahora, todo el marxismo ha entendido a esto en el siguiente sentido. Siempre en sentido moderno, digamos, con la visión que de la historia ha producido la modernidad, en el sentido de que si esto es el presente, todo aquello que está por supuesto es inferior, ¿no? Y esto es superior, ¿no? Este es el evolucionismo propio de la modernidad, en el sentido de que si esto es la modernidad, ¿no es cierto?, todo es inferior, ¿no? Entonces, como hay una linealidad en el desarrollo, entonces en última instancia todo estuvo conducido a que solamente la modernidad, pues en el capitalismo, apareciera este tipo de relaciones. Eso sería el evolucionismo, pero más o menos pasamos. El pasado se pudo haber desarrollado en este sentido, en este otro sentido, etcétera, etcétera. ¿Listo? O sea, no hay una linealidad. Lo que está queriendo decir es de que esto, digamos, el modo como es que en sentido concreto en la modernidad aparece el capitalismo o una determinación del dinero como capital, ¿no?, implica de que en este tiempo histórico se hayan desarrollado cierto tipo de relaciones sociales productivas gracias a las cuales es posible esto, pero lo contrario sería imposible. Es como la hoja de coca, la planta. Ella no es cocaína, así como la uva no es vino. Que se convierta la uva en vino es una posibilidad. Está contenida en la uva, sí, se puede convertir en mermelada, no conozco, etcétera, en vinagre, en varias cosas que se pueden convertir. Entonces, de los 14 alcaloides que contiene la hoja de coca, una de ellas se puede convertir en cocaína, pero para que se convierta en cocaína necesita toda una serie de procesos. Esto quiere decir de que la coca no está destinada a que se convierta en cocaína, ¿sí se entiende? Es cuestión de que genere concepto de tal modo de que extraiga una alcaloide, por eso puede convertir. Lo mismo está diciendo más respecto de cómo se llama la conversión del dinero en capital. Vuelvo al texto, la página 190, al final. Esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado nivel histórico del modo de producción social. ¿No? Para que, más adelante estoy poniendo yo este dato que en mi perspectiva es fundamental en el sentido de que
no solamente es necesario cierto tipo de relaciones sociales, sino de que es necesario de que este tipo de relaciones sociales tengan como fundamento y presupuesto la concepción de que la naturaleza es objeto, que es la base gracias a la cual al trabajo humano también se lo puede convertir en objeto. De lo contrario es imposible. Y las condiciones para que esto se pueda desarrollar estaban dadas única, exclusivamente, solamente en Europa. En parte es gracias al proceso de secularización de toda la realidad, que no es el devenir de cualquier proceso de secularización, sino que es el devenir de un proceso de secularización producto de un cierto tipo de cristianismo helénico, que concibe a la materialidad como lo malo, ¿no? Al cuerpo como lo malo, a la materialidad como lo malo, ¿no? En el sentido de que cuando, por ejemplo, al Mesías se le da el título de Salvador, ¿no? Esa es una helenización, ¿no? Al César se le dice salve César, ese es el saludo del César. ¿Por qué? Porque en este tipo de concepción el ser humano, antes de ser ser humano, vivía en el cielo y era alma pura, o sea, libre de pecado. Y de pronto un día cae, ¿no? Y cae en un cuerpo. Entonces, cuando cae en el cuerpo, cae en el pecado. Entonces, a esa caída o a la liberación de esa caída se le dice salvación. Entonces, hay que salvarse de la caída. Entonces, por eso es que el César era Dios, porque era un salvador de esa caída, salvaba de eso. Entonces, cuando le titulan al Mesías como Salvador, lo están convirtiendo en un helenocéntrico, en el sentido de que él también, digamos, piensa de que él es un alma que ha caído atrapado en un cuerpo. No tiene nada que ver la concepción semita con ello. Por eso es que hay una mutación de la concepción de un título, en el caso del Mesías, de liberador a salvador, ¿no? Entonces, en el caso de la modernidad, ¿no?, la secularización de este tipo de tradición deviene en que nada en la naturaleza es divino, ¿no? Entonces, cuando descualifico a toda la naturaleza, ella me aparece como objeto. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando me aparece como objeto, yo puedo hacer con ella lo que me da la gana. Pero, junto con este proceso, lo que también se descualifica es al ser humano. Si descualifico al ser humano, o sea, si le privo de su alma, por eso es la discusión fundacional que se da acá respecto de que si los originarios de esas tierras tienen o no alma. Si le privo de alma, no tienen alma, entonces es objeto. Si es objeto, puedo hacer con él lo que me da la gana, ¿no? Y ese es el producto de un tipo de desarrollo, de un tipo de cultura. No es el de la humanidad, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando yo me salto este tipo de especificidades, pienso de que, ¿no es cierto?, la modernidad y el capitalismo es el desarrollo como estado superior de toda forma posible de desarrollo. En el sentido de que el capitalismo pudo desarrollar, en este caso, la modernidad, o en este caso, digamos, Europa y los Estados Unidos, pudo desarrollar esto que, si no lo hubiese hecho Europa, lo hubiese hecho cualquier otro país o cualquier otra cultura. ¿Sí se entiende? Y por eso es que cuando llegan a este tipo de concepción, los ingleses, ellos se convierten en misioneros de este tipo de concepción y o creencia. A esto le dice Hinckelhammer fe. Creer en que esta visión del mundo es la verdadera. Esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado nivel histórico del modo de producción social. Está dada conjuntamente con este, o sea, es inseparable. O sea, el capitalismo es inseparable de la modernidad. Eso quiere decir, o sea, es un producto en sentido estricto moderno.
Y mientras haya capitalismo, seguirá habiendo modernidad, porque es junto con pegado. ¿Sí se entiende? Entonces hay que superar ambos. Constituye pues una relación histórica. Esta relación histórica es la condición de posibilidad para que aparezca el capitalismo como relación social. ¿Sí se entiende? Más adelante lo va a decir. Por eso es que no podemos separar al capitalismo del eurocentrismo y o de la modernidad. Entonces, pensar que es posible una modernidad distinta a la del capitalismo, o mejor, una modernidad sin capitalismo, es una ingenuidad. Compañeros, este servidor sabe lo que está diciendo. Le estoy diciendo con segundas y terceras intenciones. ¿No? O sea, estoy haciendo la crítica en varios frentes, por decir. ¿No? La página 191, el segundo párrafo en la cuarta línea. Como el valor de cambio en estos sistemas desempeña tan solo un papel secundario respecto al valor de uso antes del capitalismo, la base real de aquel no es el capital, sino las relaciones inherentes a la propiedad de la tierra. Entonces, ese tipo de relación con la tierra hay que destruir, y eso es lo que produce el capitalismo. O sea, no la relación del campesino con la tierra, sino la relación del ser humano con la tierra es lo que hay que destruir. Y se destruye de tal modo de que ahora grandes marxistas, grandes izquierdistas, ¿no es cierto?, a las relaciones que el ser humano entabla con la tierra le dicen ciclos agrícolas o formas agrícolas de vida. Y cuando se dice eso, el contenido que está presupuesto, es decir, inferior y primitivo. O sea, no es solamente el enunciado como tal, digamos, sí, son ciclos agrícolas, ¿no?, o calendarios agrícolas, o una circularidad agrícola, sino es el prejuicio que está contenido cuando se dice eso, ¿no? Entonces, cuando rompo la relación entre el ser humano y la naturaleza, o sea, ya no necesito de la naturaleza, o sea, creer que no necesito de la naturaleza, sino en este caso del trabajo, o sea, de la fábrica, o sea, de la producción mercantil o capitalista, en el sentido de que para vivir no necesito ir al campo, sino me basta con ir a Soriana, o si no al Superama, o si no a Ollera, todo eso ya la hice. Consiste en romper eso para que se dé el capitalismo. ¿Sí se entiende, compañeros? La moderna propiedad de la tierra, por el contrario, no se puede incluir aquí, ya que no puede existir sin el supuesto del capital. Ha sido subsumido la moderna propiedad de la tierra. Y eso es algo que se sigue dando. Por eso ustedes lean las noticias. A cada momento, todos los días parece pan cotidiano, así como el Weather Channel, ¿no?, el canal del tiempo, ¿no? Las mineras, los narcotraficantes y tesoristas, etcétera, etcétera, lo primero que están haciendo sistemáticamente es quitar a los propietarios de tierras en el campo de sus tierras. Sistemático, para que toda la tierra cultivable le pertenezca al gran capital. Y entonces ahí quien nos va a dar de comer literal es el capital. Ese es el problema. Y si quien nos da de comer, ¿cómo se llama?, es el capital, ¿no?, entonces solamente es posible concebir la vida a partir del capital. Y si llegamos a esa instancia y o situación, entonces el capital ha triunfado, en el sentido de que todo lo que hagamos es en función de la reproducción del capital. Por eso es fundamental para el capitalismo destruir no solamente la forma de vida campesina, sino también indígena.
¿Sí se entiende? Porque ahí están dadas las condiciones de posibilidad de tal modo de que sea posible la vida de otro modo, distinto que del capital. ¿Sí se entiende, compañeros? Y el socialismo participa de esta visión de la tierra. Por eso es que pensaba en industrializar el campo. Y por eso es que pensaba de que el revolucionario era el obrero y no el campesino. Por eso es que el sujeto de la política era el obrero y no el campesino. ¿Sí se entiende? Porque también concebía y sigue concibiendo al campesino o al quien está ligado a la tierra, entre comillas, de modo natural, ¿no?, como no pertinente a relaciones modernas de producción. Ahora, en parte eso es cierto, pero la función positiva de esta afirmación es o presupone el prejuicio o el presupuesto de que lo moderno es superior, lo cual es falso. ¿Sí se entiende, compañeros? Ya que no puede existir sin el supuesto del capital. Es la moderna propiedad de la tierra. Ahora la tierra aparece como capital, pues. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Más adelante lo va a exponer bien, que es increíble, ¿no? O sea, hasta ahora, inclusive, cada persona se puede concebir a sí misma como parte del capital. Concebir a su trabajo, a su fuerza de trabajo como capital. Concebir a su intelecto, su conocimiento como capital. Es increíble cómo se ha seguido desarrollando este tipo de relacionalidad. Históricamente aparece en efecto, ¿no?, como una forma de la precedente conformación histórica de la propiedad de la tierra. Cuando, bueno, antes las tierras, no era propiedad de nadie, ¿no? O era propiedad por posesión de quienes habitaban, pero no había la relación jurídica en el sentido moderno como para poder hacer aparecer a alguien como un propietario. Entonces se da una transición como de 5 siglos en las cuales empiezan a aparecer los landlords, ¿no? ¿Sí se entiende? Landlord. En Estados Unidos ahora, digamos, alguien es dueño de un departamento, se le dice landlord, ¿no? Pero el landlord es un terrateniente, es un señor de una tierra grande, digamos, qué sé yo, 50.000 hectáreas, ¿no? Ese es un landlord, un señor de la tierra. O sea, para esto sirve el feudalismo, ¿no? Si de pertenecer a la tierra a pueblos, en este caso comunidades, empieza poco a poco a pertenecer a landlords, ¿no? Pero en última instancia el landlord no es el dueño de la tierra, es el ¿cómo se llama? El monarca, el rey, es el que adjudica, ¿no? Porque le puede privar, ¿no? Pero mientras va apareciendo que la modernidad, aparece la legislación que adjudica ya ahora la propiedad a individuos y a personas. A eso se le llama la propiedad privada, como propiedad de la tierra, pero como una forma producida por el capital. Entonces, el capital necesita producir una relación con la tierra en términos de propiedad privada. Y cuando se dice en términos de propiedad privada, quiere decir ahora la tierra ya no le pertenece a tal o cual persona, le pertenece al capital. Le pertenece al capital en cuanto es posible la reproducción del capital. Eso quiere decir. Modelada adecuadamente por el capital ahora modela, ¿no? Entonces, una tierra que no produce ganancia o capital, ahora se le dice ociosa. Es por ello que se puede estudiar en el desarrollo de la propiedad de la tierra la gradual afirmación y formación del capital. Por eso es que todo país que tiene un proyecto
de país o de nación capitalista tiene que entrar en guerra contra sus campesinos y contra sus indígenas. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿No ve? Y desde la fundación de nuestras repúblicas, principios del siglo XIX hasta el día de hoy, eso se mantiene como una regla de hierro. ¿Sí se entiende, no ve? Esto quiere decir de que a la tierra el capital la tiene que convertir en mercancía. Y para convertirla en mercancía, el capital produce a la ciencia natural. Para que la ciencia natural produzca el argumento con el cual a la madre tierra se la convierta en mera naturaleza. En mera naturaleza quiere decir en objeto. Por eso, ¿no? Fíjense, y todo el mundo parte de la ciencia natural, afirman a la ciencia natural, especialmente los socialistas, son más cientificistas que los capitalistas. Por eso ahora podemos decir, con Marx, a partir de esto, de que convertir a la naturaleza en objeto, no solamente es éticamente perverso, lo más perverso es producir el argumento con el cual se puede justificar esto científicamente. En este sentido, las ciencias naturales son las más éticamente perversas. Y por eso ellas surgen sin ética. Y son el fundamento gracias al cual las ciencias sociales posteriormente van a hacer una erradicación de lo ético con Weber del ámbito de su tematización. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? Y todo el mundo, tirios y troyanos, judíos y cristianos, musulmanes, lo que sea, con lo que dice la ciencia natural, como si fuese verdad de Dios, cuando es lo más éticamente perverso. ¿Sí se entiende, comprende lo que estoy queriendo decir? ¿O les parece bien descabellado? O sea, con la ciencia natural es donde argumentativamente desaparece la ética. Y por eso es que al marxismo soviético le interesó desarrollar la ciencia natural en términos de materialismo dialéctico. Yo que siempre digo, ¿no? Cuando uno estudiaba marxismo desde la perspectiva de la Academia de Ciencias de la URSS, ¿no? Uno, sin querer queriendo, hacía el giro a la ciencia natural, ¿no? Conozco a grandes marxistas, ¿no? Grandes luchadores, ¿no? Que han estudiado economía, todo tipo de cosas, que decían, no, tenemos que estudiar ciencia natural, estudiar física, estudiar matemática, ¿no? Pues sí, porque supuestamente ahí está el fundamento del conocimiento. Exactamente lo contrario. La negación de la ética. Como juicios de hecho que no tuviesen que ver absolutamente nada con la producción de cierto tipo de relaciones gracias a las cuales se ha suprimido la relación con el ser humano. Está fuerte lo que estoy diciendo. Más abajo. Dice, la historia de la propiedad de la tierra. Pues hay dos guiones, bueno, un entreguionado que muestra la transformación paulatina del landlord feudal en el arrendador rural del arrendatario vitalicio, asentado hereditariamente, semitributario y a menudo privado de libertad, en el moderno farmer y de los siervos de la gleba y campesinos sujetos a prestaciones en jornaleros agrícolas. Ese es todo el entreguionado. Entonces vuelvo al principio, la historia de la propiedad de la tierra, que incluiría todo eso, sería de hecho la historia de la formación del capital moderno. ¿Ven? El capital o el capitalismo tiene que convertir a la tierra en objeto de explotación. Incluiría en sí la relación entre el capital urbano, el comercio, etcétera, etcétera. Dice, bueno, aquí no nos ocupamos de esto ya, más adelante. Dice, pero aquí nos ocupamos de la sociedad burguesa ya constituida, que funciona sobre su propia base. Si fuese posible este tipo de supresión. Entonces, aquí
en la página 192-193 hace una descripción de el modo como es que aparece el capital. Por ejemplo, dice, el capital comercial es meramente capital circulante, y el capital circulante es la primera forma del mismo. En este el capital de ningún modo ha llegado aún a ser la base de la producción. Entonces hay que ir a lo que, ¿cómo se llama?, está previamente presupuesto. Al final de la 193, en el último párrafo, en las cuatro últimas líneas, dice: la circulación, pues, no lleva en sí misma al principio de la autorrenovación, si digamos el mercado, ¿no? O sea, el problema de la inteligibilidad del capital no está en el mercado. Está circulando, sí, pero, digamos, la circulación en sentido pleno, es cierto que aparece en el mercado, no se da solamente en el mercado, o no empieza en el mercado. Sus elementos, dice, le están presupuestos. En ese sentido, la circulación es fenómeno. No los pone ella, la propia circulación, en ese sentido, no los pone el mercado. Las mercancías deben ser lanzadas permanentemente en ella. O sea, para que exista en el mercado circulación y o movimiento, tienen que aparecer todos los días, de modo permanente, las 24 horas del día. Mercancías, ¿no? Es como en los Estados Unidos, aquí también creo que ya, en el día están abiertas las grandes tiendas, ¿no? Están abiertas todas. La gente comprando y llevando sus productos, ¿no? Se cierra la fábrica, la tienda como a las 8 de la noche, 9 de la noche, dependiendo del tipo de tienda, ¿no? Se cierra la puerta que da a la calle, pero se abren las puertas que da hacia atrás. Están llegando los trailers, ¿no? Entonces están vaciando toda la noche. Entra uno, sale otro y así es toda la noche. Están renovando todo el stock que ha salido, que no ha salido, que va a salir, etcétera, etcétera, ¿no? Sus elementos están presupuestos, no los pone ella. Las mercancías deben ser lanzadas permanentemente en ella, de nuevo y desde afuera. ¿Desde afuera de dónde? De la circulación. Pero para que exista el desde afuera de la circulación, tiene que haber el desde fuera del capital. Nicht capital. Tiene, antes de este párrafo, un llamado de pie de página que está muy bonito. Dice, así como el valor de cambio, está con asterisco. Vale decir, todas las relaciones de las mercancías como valores de cambio aparece como cosa en el dinero. En el capital se presentan todas las características de la actividad que crea los valores de cambio. El trabajo, que es aquello que está presupuesto en la mercancía. Es lo que vemos en la mercancía, que es aquello que está presupuesto, ¿no? En el mercado lo que vemos es la circularidad, mercancía-dinero, 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 ¿no? Entonces, para que exista esto, ¿qué tiene que existir previamente? Bueno, la mercancía. ¿Qué tiene que existir previamente? El trabajo. Así sucesivamente. Todo el horizonte de presuposiciones. En la página 194. El único párrafo que hay, pero al principio, 2, 4, en la línea 7. La circulación que se presenta como lo inmediatamente existente en la superficie de la sociedad burguesa. Por eso es fenómeno, la circulación es fenómeno. Pero como fenómeno es la producción de un tipo de realidad, es lo que se ve, ¿no? La tematización relativa a la circulación es fenomenológica. Por eso hay una ontología del tiempo. Más adelante voy a ir abundando en ese sentido. Pero esta ontología del tiempo presupone una idea relativa a lo que sea la temporalidad. Y para que exista esta idea relativa a lo que sea la temporalidad, hay que haber vaciado de contenido
el tipo de trabajo que es capaz de producir el ser humano para producir, por un lado, o capitalismo o si no, relaciones humanas, ¿no? Que es aquello que está presupuesto. La circulación que se presenta como lo inmediatamente existente en la superficie de la sociedad burguesa solo existe en la medida en que se la mantiene. Es fundamental este tipo de circularidad. Considerada en sí misma, se agarra la circulación, sea el mercado, la tematización del mercado, es la intermediación entre extremos que le están presupuestos, ¿no? O sea, hay circulación de mercancía hoy a nivel planetario, digamos desde el Congo, ¿no? O desde las minas de carbón abiertas en, ¿cómo se llama?, en Colombia, de las más grandes, ¿no? Entonces, supuestamente están en un extremo respecto de el modo como es que se emplea este tipo de producto o de mercancía como producto. Puede ser en Europa, Estados Unidos, en la China, en la India. O sea, no es una circularidad al interior de, por decir, digamos, no, Wall Street o solamente la City. Su ser inmediato es, pues, apariencia pura. Y la economía política clásica parte de la apariencia pura. Y la apariencia pura la toma como si fuese realidad. En ese sentido, es fenomenología. Pero es fenomenología que se queda en el orden fenoménico de la realidad. Es el fenómeno de un proceso que ocurre por detrás de ella. Entonces, el problema es exponer y explicar lo que ocurre por detrás de ella, en este caso el fenómeno, en este caso la circulación, o sea, el mercado. ¿No? Por eso a la economía moderna le importa un poroto la tematización de qué es aquello que ocurre por detrás o lo que está presupuesto. Lo que le importa es la tematización de lo que ocurre con su ser inmediato, ¿no? Como apariencia pura. Por eso es una tematización, o la tematización cuantitativa es la tematización pertinente y o ideal a esto. Ahora, este es mi comentario. O sea, estoy leyendo, pero mi comentario, para que no se confunda con lo de Marx. La circulación es la apariencia, el fenómeno, el aparecer. Y cuando se lo cosifica, se transforma en la realidad. Es lo que es o aparece ante los ojos. Y de aquí parte ahora, primero la ciencia y después de eso la filosofía. La formalización de esto, que está diciendo Marx, ¿no? En primer lugar aparece con la economía política clásica, pero en la filosofía es Kant, ¿no? Y por ello es que Kant es un pensador por excelencia pertinente a cualquier tipo de tematización que presupone este orden de realidad. Entonces, por eso ahora, fíjense, la crítica que se le podía hacer a la filosofía moderna desde la perspectiva de Marx se la abandonó en la segunda mitad del siglo XX. Y ahora me estoy dando cuenta, el interlocutor de esto es Kant. O sea, a cada momento me parece Kant, la formalización que de esta racionalización de las apariencias está haciendo la modernidad. ¿No? Entonces, en el futuro, pues, otro trabajo, desmontar la crítica de la razón pura primero. Mostrar toda la falacia contenida ahí. Más abajo, supuestos de la circulación son las mercancías, que constituyen la realización de un tiempo de trabajo determinado y que como tales son valores.
Su premisa es pues tanto de la circulación, la producción de mercancías por el trabajo, como su producción en cuanto a valores de cambio. Este es su punto de partida. O sea, en el lenguaje de Dussel, ¿no? Si este es el ser del capital, Marx está diciendo la inteligibilidad del ser del capital parte del no capital. O sea, la posibilidad de un pensamiento crítico del ser del capital viene desde la perspectiva de la tematización explícita de el nicht capital, el no capital, ¿no? ¿Qué es el no capital? Lo que está excluido de la tematización explícita del ser del capital. Por eso ahora la ontología, inclusive la de Lukács, la ontología del ser social, queda esta ontología, queda desfondada. ¿No? Y por eso es que este pasaje es ético. Es el reconocimiento de la humanidad y o de la dignidad del ser humano negado por este grupo de generación, encubierto por este grupo de generación. Sí. Y ahí lo dice bien Dussel, a partir de Marx. Este pasaje es ético. Es ético. O sea, si yo no reconozco la humanidad plena, la dignidad plena, por un lado del trabajador y por otro lado del Papa, reconocido por este tipo de relación, no hago este tipo de cosas. Y para la modernidad, incluida la de los marxistas y de los socialistas, estos son inferiores. Sí, son seres humanos, ¿no? Pero inferiores, que tienen que modernizarse, ¿no? ¿Y quiénes son estos? En primer lugar, los campesinos. ¿De cuáles son los indios? Porque los indios son peores que los campesinos. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso la tematización aquí crítica empieza con la afirmación positiva de el no capital, el nicht capital, lo negado. Ese es su punto de partida. 2 líneas abajo. De modo que hemos alcanzado nuevamente el punto de partida, la producción que crea y pone valores de cambio. Entonces, ese tipo de relación es la que pone desde la nada de la capital, desde la no capital, pone los valores de cambio en los cuales esto va a entrar en funcionamiento. Está haciendo, más adelante recién va a hablar de trabajo vivo, entonces, bueno, que esto no hemos llegado, yo ya, Dussel dice que en la página 200 y pico, y así descubre, dice, he llegado al momento de descubrimiento del trabajo vivo, y está más antes. Entonces le digo eso, ahora le voy a mostrar a Dussel a ver qué va a decir, ¿no? Yo no sé si con intención o sin intención, Marx está creando palabras, pues está creando conceptos y categorías. Al principio uno no sale, ¿no? Y de pronto dice, no, pues, empieza a tomar esta conciencia respecto de eso. Pero esta vez de tal manera que la producción presupone la circulación como momento desarrollado. ¿Qué quiere decir eso? Para que exista esto es lo que pone este tipo de documento. No es que esto existía, sino que esto es lo que produce esto. Por eso hay una consideración para que existe este tipo de miseria, tiene que haber este tipo de justicia. ¿No? Por eso hay una correlación. Y esa correlación se le dice relación social. En ese sentido, el capital es una relación social. O sea, no es una cantidad de dinero solamente. Y aparece como proceso permanente que pone en marcha la circulación y vuelve continuamente de esta a sí misma para ponerla en marcha nuevamente. O sea, no puede cesar. Por eso, bueno, primero que la aparición del ferrocarril, después de eso del barco a vapor y así sucesivamente. Y había ¿no? Y el internet, el teléfono, etcétera, etcétera. El proceso que pone al valor de cambio se presenta aquí y ahora, pues bajo una forma, dice, harto más complicada, más sofisticada.
Porque ya no es solo el movimiento de los valores de cambio de presupuestos, sino que al mismo tiempo los crea, los produce como supuestos. O sea, por eso es que tiene que producir a cada momento exterioridad, negación, subsunción, exportación, etcétera, etcétera. Terminamos con esto. La propia producción ya no existe aquí antes de sus resultados, esto es presupuesta, sino que se presenta como la productora de estos resultados y al mismo tiempo de sí misma. Para que el capital se esté produciendo, tiene que producir sistemáticamente. Cuanto más riqueza, mayor miseria. Eso es un problema. Que nos quedamos acá porque nos pasamos 7 minutos. ¿Está bien? Y nos vemos de aquí en 15 días. Pero así está el tema. Está cada vez más complicado, pero más interesante, más sugestivo. ¿Está bien?